Ser un fan de Berserk no es tarea fácil. A pesar de ser un manga muy sólido, lo único que conseguimos fue una serie animada competente, pero limitada en qué podía mostrar debido a dónde estaba el manga en ese entonces, y además ya tiene como unos 20 años, por lo que está rozando lo obsoleto. Igual podría ser peor. Recién tuvimos esto. Pareciera que Berserk nunca tendrá la animación que merece, pero en el medio de estas dos entregas anteriores tuvimos un pequeño experimento fallido, ya que fue un fracaso comercial, llamado Berserk Golden Age Trilogy. 3 películas que buscan adaptar desde cero, como ya indica el nombre, Golden Age. La idea de esta serie de largometrajes no era solo quedarse en volver a contar algo que ya habíamos visto adaptado, sino ir animando saga por saga del manga en orden cronológico. De hecho, ya sabíamos que el director aparentemente quería adaptar Lost Children en una película standalone, pero como ya sabemos, en Japón estos largometrajes fueron un fracaso, ya que desde su primer estreno no cumplieron con los números esperados. Es más, entre la primera y la tercera película, las ganancias en taquilla se redujeron en un 70,38%, un fracaso total. Igual uno puede ver por qué. No solo que la película utiliza un CGI bastante terrible, sino que además trata de comprimir 10 tomos de historia en 3 películas de menos de 2 horas cada una. Es una locura. Va a ser imposible cubrir correctamente la obra. Para ponerlo en perspectiva, según Peter Jackson, la adaptación apropiada sin relleno del Hobbit, un libro de menos de 300 páginas, implicaría unas 2 películas de 2 horas y media cada una. Por su parte, Estudio 4C trató de adaptar esto en apenas 4 horas. Sé que la correlación libro-manga no es 1 a 1, pero eso no quita que Golden Age sigue siendo una historia mucho más larga que el Hobbit. Siguiendo con esta idea, otro ejemplo importante es el anime original, al cual le costó mucho adaptar, incluso cortando varias cosas de esos tomos en una suerte de serie de 25 capítulos de 20 minutos cada uno, es decir, en unas 8 horas. De nuevo, en 8 horas no pudieron adaptar todo. Por eso, este proyecto de películas era una tarea imposible. Pero teniendo todo eso en cuenta, ¿fue una buena trilogía? Bueno, respecto a eso, como ya todos sabemos, la trilogía utilizó mucho CGI. Según el director, se debe a que Golden Age cuenta con una cantidad enorme de combates a gran escala, llena de personajes con armaduras complejas en diseño, que son imposibles de animar a mano con el presupuesto que manejaban. Algo que es totalmente cierto. De hecho, se nota una mejora tremenda con el pasaje entre largometrajes de esta técnica, aunque visualmente las películas siguen siendo incómodas hasta el final. Hay un momento donde la trilogía tiene una integración muy interesante animada de 3D, pero utilizando rotoscopio encima con 2D, haciendo una combinación muy buena entre las dos técnicas, logrando secuencias fenomenales. De hecho, cuando las películas están puramente animadas en 2D, son realmente hermosas, capturan perfectamente la esencia de la estética y la atmósfera de Berserk. El problema con el CGI es que está bien, en las tomas masivas como esta tiene todo el sentido del mundo hacerlo con dicha tecnología, pero por momentos es totalmente injustificada su implementación. Por ejemplo, ¿por qué acá Guts está en 3D? Apenas se está moviendo en un primer plano, o incluso acá también están haciendo en total cercanía uso de un CGI no preparado para ese nivel de detalle. Esta regla de mantener el CGI de lejos la mantienen dentro de todo en la primera película, donde incluso podemos ver que el combate entre Guts y Griffith es 100% en 2D, pero ya para la segunda película lo utilizan al CGI en la escena del baile. ¿Por qué animar los trajes de gala en 3D? Se ven horribles y las texturas en lugar de evocar tela parecen plástico. Inconsistencias como estas realmente hacen que sea frustrante y un sufrimiento ver todo esto, ya que por momentos tenemos a Berserk en su máximo esplendor con la animación que merece y de golpe corta a escenas que son un desastre. En lugar de gastar recursos y tiempos en extender innecesariamente las escenas de sexo o agregar partes que no están en el manga de casca en bolas, podrían haber utilizado todos esos recursos para animar varios planos en 2D, en lugar de encajar modelos en 3D que claramente no estaban preparados para ese tipo de escena. Es gracioso porque por ahí no lo sepas, pero para convencer a Miura de que era viable hacer Berserk en CGI, el estudio les llevó un montaje de escenas sueltas, donde, si la podemos ver acá en pantalla, el cel shading estaba bien usado, solo era implementado en planos donde se veía las masas luchando de lejos o fuera de foco en el fondo, mientras que los personajes en 2D hacían sus cosas cerca de la cámara, algo que al final no terminaron haciendo en el producto final. Terribles traidores. Pero además, respecto a la historia, la trilogía puede ser 2 experiencias totalmente diferentes para la audiencia. Naturalmente, creo yo que no va a ser lo mismo para alguien que no sabe nada de Berserk que para alguien que leyó el manga o vio la serie original. Si bien considero que con las limitaciones que tuvo, el recorte realizado fue dentro de todo acertado, eso no quita que existen algunas falencias importantes, de las cuales algunas caminan la línea de lo narrativo y lo visual. Dejad que os explique.
Los diseños en las películas son espectaculares, hermosamente detallados cuando los ves desplazarse en 2D, son realmente una joya. Y el rediseño de Casca con ese nuevo gorro es excelente comparada con esa cagada del manga. Pero igual, estos diseños fallan en algo. Los personajes principales desde el inicio de la historia se ven muy adultos. Una cosa que es importante entender es que cuando Guts se unió a la banda del Halcón, tanto él como Casca eran adolescentes, y el diseño debería transmitir eso, ya que nos ayuda a apreciar el pasaje del tiempo. Guts al inicio es así y a finales de la Edad Dorada es esto. Una mejor forma de comunicar que nuestro protagonista pasó una parte importante de su vida con Casca y Griffith y que los tres crecieron y maduraron juntos. De hecho, esto es importante para Casca también. Recordemos, ella no es fuerte físicamente, sino que es hábil. Lo que en parte la vuelve un personaje admirable es que justamente siendo tan frágil se mete en un campo de batalla y puede imponerse entre sus pares. Griffith también sufre de esto. Una de las razones por la que el personaje juega con tus expectativas al inicio, cuando recién lo conoces, es porque parece una dama o un niño. Su diseño inicial ayuda a ilustrar fuertemente ese aspecto infantil de su personalidad. Creo que todos estos cambios tienen que ver con dos cosas. Primero y antes que nada, más diseños significan crear más modelos en CGI y eso es más dinero y tiempo para gastar. Y además el segundo problema es... Este apartado es corto. Un problema fundamental de la trilogía es que se toma a sí misma excesivamente en serio, o por lo menos quiere venderse como una historia súper madura y adulta. Posiblemente por eso es la hipersexualización de todo al extremo, pero lo más importante, posiblemente sea por esto que le quitaron el humor a la Edad Dorada. Berserk tiene comedia. Toda buena historia, así sea súper seria, requiere algún alivio cómico. La obra de Kentaro Miura no es la excepción. Es más, en esta saga, la comedia se volvió un instrumento narrativo para ayudar a crecer a Guts. En Golden Age uno puede ver cosas como esto, o esa, o incluso esta, y van ocurriendo más frecuentemente cuando Guts se siente cómodo. La comedia, el poder compartir una situación graciosa con alguien, es un elemento clave del crecimiento del protagonista. Una forma de indicarnos a nosotros como lectores que finalmente no vive a la defensiva y que ahora luchar no es todo en su vida. El humor es un elemento humano que está presente en todos. Que un personaje tenga un montón de problemas, miedos y defectos, pero que además de todo pueda encontrar confort en una situación que le resulta graciosa y además que el autor le permita reír, le otorga toneladas de humanidad. Y eso acá en el proyecto de 4C no está casi presente y genera en todos los personajes un tercer problema, y eso es... Griffith no es el personaje más complejo del mundo, pero sí es alguien difícil de leer. Una de las falencias más importantes de la película es que solo se enfoca en mostrar uno de los varios aspectos de su personalidad. Solo vemos la parte calculadora y heroica. Esencialmente, la trilogía nos muestra una versión idealizada del personaje, haciendo que su traición no se sienta poco predecible, o lo más importante, que no genere conflicto en uno. La película no busca que te vincules con Griffith. Y esto es algo triste porque si uno lee el manga, se puede dar cuenta que Griffith al final del día es un idiota alegre. Sí, tiene esos momentos de sentirse más sabio e imponente que cualquiera y es un fantástico estratega que se puede poner un poco turbio y macabro cuando se lo propone. Pero la realidad es que una buena parte del tiempo Griffith tiene una mentalidad muy infantil e idealista de ciertas cosas de la vida. De hecho, sus interacciones más importantes con Guts suelen ser con ese tipo de personalidad. El protagonista termina generando un apego con el lado misterioso de Griffith, pero aprende a sentirse cómodo y forja su amistad, y además aprende a divertirse con su lado bobo e infante. Y esto es algo que uno no puede ver o sentir en las películas. El Griffith de esta adaptación audiovisual es perfecto, casi inhumano, y realmente le quita mucho al personaje. Guts y Casca también sufren de esto. Ni hablo de los otros personajes porque ninguno llegó a forjar una personalidad o la historia de fondo de sus contrapartes impresas por el tiempo que estuvieron en pantalla. Pero bueno, Guts es mucho más relajado y hasta querido al punto de tener un delivery de líneas en ciertas escenas que queda muy mal. Casca también perdió muchas escenas claves con Guts y con eso se perdió el crecimiento orgánico de la dinámica entre ellos dos, transformándose en una damisela en peligro. Y además también quedó como una loca inconsistente que por momentos le cae bien Guts, a la siguiente escena lo quiere matar y a la otra lo detesta y a la siguiente está perdidamente enamorada del protagonista. Hay un montón de cosas que ocurren de por medio, obviamente cortadas, que llevan a que estos cambios de actitud sean orgánicos y se sientan naturales, pero además es la forma de la caracterización de esos cambios de humor lo que potencia el entre comillas problema. Carajo,
la caracterización de las expresiones de Casca son tan malas que en el momento que ya todos conocemos en el eclipse con Fento, pareciera que la está pasando bomba, y eso está muy mal. No sé, otro ejemplo de mala caracterización y en especial mala construcción de las expresiones. En esa escena antes de tomar la decisión final con The God Hand frente a él, Griffith tiene terrible cara de hijo de puta, como podemos ver en pantalla, al enterarse que Guts vino a rescatarlo. Mientras que en el manga vemos esto. Dios mío, esta simple cara no abre una interpretación totalmente diferente de lo que está pensando el personaje, no cambia hasta el sentido de la escena, no cambia la forma en que uno percibe al personaje de Griffith. De nuevo, las películas están llenas de estos detalles. El Griffith animado es una versión menos empática, más simple y unidimensional del original. Sé que hay críticas al CGI terrible y el recorte de cosas, todas ciertas. También comparto que hay escenas donde realmente se captura la esencia y atmósfera de la historia, pero el verdadero problema de esta película es la caracterización de los personajes. Si leíste Berserk o viste la serie de los 90, uno puede pasar un buen momento con esta trilogía. Uno llena los huecos y más o menos sabe de que la versión que estás viendo en pantalla no es el verdadero personaje, no es una interpretación fiel. Pero man, si nunca accediste a Berserk como franquicia, después de la serie de 2016, posiblemente esta sea una de las peores opciones posibles. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre esta película. Te voy a dejar ahora al final un link para que veas el video donde hablamos de la preproducción de Berserk 2016, una trivia de la serie y no sé, por ahí una reseña o un análisis que hicimos de la serie que salió hace 4 o 5 años. Espero que les haya gustado, muchas gracias a los Patreons en pantalla y nos vemos la semana que viene.